Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida al seminario MINS, en el cual estamos siendo capacitados para servir al ministerio. A mis hermanos y hermanas que están tomando los cursos, que se están edificando, bienvenidos. Mi amor, mi cariño para nuestra iglesia, de manera especial la Iglesia Presbiteriana Betania y la Reforma, quien siempre respalda al pastor y también estos cursos. Quisiera animarles a seguir continuando con este desafío de capacitarnos para poder aprender. Amados hermanos, esta es nuestra tercera clase. Hemos visto, como decía muy bien el pastor José Henry hace un instante, en nuestra primera clase, al consejero, Dios. Y después vimos la Biblia y la realidad del pecado hace 8 días. Hoy vamos a hablar sobre el consejo. Y tal vez con algo en mente, cómo acompañar a las personas en necesidad. Sí, hace 8 días nosotros estábamos hablando sobre este tema y es muy importante que nosotros consideremos poder estar atentos y poder, como dicen por ahí, discernir. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que comprender a qué el Señor nos está llamando. Entonces es algo muy importante que lo hagamos de esta manera. Estamos por comenzar clase. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del consejo, tenemos que hablar de su naturaleza, de dónde viene, cuáles son sus características. Y esto es algo muy, muy importante. El origen. Entonces tenemos que comprender que viene de Dios. Es el manual e instrucción para vivir como siervos de Dios a lo largo de la historia de la creación. Como nosotros vimos en clases pasadas, nosotros nos dimos cuenta que el hombre necesita del consejo de Dios. Y yo quiero que recuerden que se los demostré cuando en Génesis 1, la misma palabra dice, y los bendijo Dios. Inmediatamente Dios le da su consejo. Entiéndase por consejo su palabra, su voluntad, las instrucciones, la guía, el acompañamiento, su opinión. Y esto es muy importante. Y lo segundo que yo quisiera que consideremos en esta clase es las características del consejo, debido a que nosotros podemos fácilmente desviarnos de lo importante. En este orden de ideas es el tema principal del consejo de Dios es la redención del hombre por medio de Jesucristo. Nosotros conocemos claramente cómo Juan en el capítulo 3, versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y esto es muy importante. Cuando uno habla de creer, ¿creer qué? Sí, claro, uno habla del objeto que es Jesucristo, pero Cristo no es simplemente una persona. Debemos recordar que la Biblia presenta a Cristo como el Logos, la palabra, el verbo encarnado, el consejo. De hecho, Isaías lo presenta como el consejero y ya lo habíamos visto. Entendiendo que este consejo es útil para enseñar, exhortar, corregir, instruir en justicia al hombre. Entonces, fíjense que tenemos muchas cosas que meditar en esta clase de hoy. Recordemos, el consejero es Dios. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. La realidad no es por causa del pecado, sino considerar que si el hombre sin pecado necesitaba de la enseñanza, la exhortación, de la instrucción de Dios, con mayor razón el hombre que tiene una condición pecaminosa, porque nuestro corazón se inclina al mal. Y de hecho, hay algo que nosotros pecamos contra Dios de muchas maneras, cuando usamos lo que se llama el sentido común. Y de hecho, el sentido común es de lo menos común
que puede suceder. Un ejemplo, si a todos ustedes los que están aquí, yo les preguntara qué tipo de música les gusta, uno pensaría por ser colombianos, el sentido común, yo como peruano diría el bambuco o el vallenato. O cuántos tipos de danzas hay aquí. Cuando uno empieza a mirar, el sentido común se va apropiando dependiendo de la región, dependiendo de la edad, dependiendo de la instrucción. Por eso les decía que el sentido común del hombre es lo menos común que existe. Entonces, el consejo tiene que estar por encima de la realidad de que el hombre lo pueda haber redactado, lo haya escrito. Entonces, entendiendo esta realidad, quiero que nosotros pensemos en algo meditando en el consejo de Dios, ¿sí? Y es algo que debemos evaluar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, señor. ¿Está siendo comprensible? ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Sí? Entonces hemos dicho dos cosas en esta clase sobre el consejo de Dios. Primero, su origen. El origen es de Dios y está manifestado en el Logos, que es Cristo, el Verbo encarnado. Y sus características tienen que ver, obviamente, con las características de Dios y con la utilidad que es pertinente para nosotros, los seres humanos. Y no es por causa del pecado. Entonces, algunas cosas que tenemos que meditar cuando decimos que es de Dios. El consejo de Dios es su palabra revelada. ¿Qué significa esto? Que el canon está cerrado, que no hay una nueva revelación extrabíblica. Ahora, Dios ha dejado su palabra sellada y terminada y es su voluntad para nuestra vida. Y de todas sus criaturas racionales que le deben obediencia absoluta. Yo quisiera que participáramos un poquito en esta idea. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque cuando nosotros estamos pensando que el consejo es de Dios, no es una sugerencia, no es una opinión que se pueda rebatir. Realmente lo que nosotros tenemos que entender es que es una orden. Por eso requiere obediencia absoluta. También debemos entender que su consejo es soberano, ¿sí? Porque Dios es soberano. Dios reveló su palabra para ser conocido y eso nos hace responsables. La Biblia plantea que somos seres creados, capacitados y que debemos dar cuentas de todo lo que hacemos. ¿Qué quiere decir? Que estamos al servicio de Dios que está sentado en su trono, que nuestra vida no es a nuestra manera, que nuestros tiempos no es como nosotros queremos hacer y que la Biblia no está en un sentido espiritual o litúrgico como muchos lo quieren ver. Si alguien tiene alguna pregunta o aporte, por favor, lo quisiera escuchar. Recuerde que estamos hablando del consejo de Dios, pero al hablar del consejo de Dios tenemos que hablar de su origen, de quién lo está diciendo. El consejo de Dios es guiador, porque Dios es guiador. El ser humano frente al diseño de Dios implica que debemos ser enseñados, guiados, sabiendo que damos cuentas. Dense cuenta que para todas las áreas de la vida no hay un manual explícito ni hay una fórmula, pero sí hay principios donde Dios nos dice. Voy a hacer algunos ejemplos que están en los mandamientos de la ley de Dios. Dice, honrarás a padre y madre. Implica la sujeción, reconocimiento de las autoridades.
el ser humano desde pequeñito debe aprender a ser guiado, enseñado. Ahora, Dios lo hace a través de los padres y los padres son responsables. Y el matrimonio también hay una sujeción mutua entre el hombre y la mujer. No es virtual, no es a distancia, tiene que ser permanente y el hogar tiene que dar cuentas dentro de una iglesia local. Y esa iglesia local y estos miembros de esta iglesia local están dentro de una nación en un orden civil, donde están siendo puestos a prueba. O sea, el consejo de Dios es muy amplio. Siempre les voy a decir, muchos de nosotros hablamos de la ley moral. La pregunta es, ¿han encontrado algún versículo que diga o que hable de la ley moral de Dios? Si tienen uno en mente, los escucho. Porque la Biblia solo habla de la ley de Dios. Y no se refiere exclusivamente a Deuteronomio 5 y Éxodo 20. Toda la ley de Dios, o sea, toda su palabra está permeada de la moralidad. ¿Qué quiere decir cuando yo hablo de moralidad? De lo bueno y de lo malo, del bien y el mal. Eso es moralidad. Y cuando vemos en los mandamientos, el quinto mandamiento, honrarás padre y madre, está diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Cuando habla de no matarás, está hablando en términos prácticos y pragmáticos sobre la vida. ¿Eso implica que los seres humanos no mueren? Sí, claro que sí mueren. De hecho, Dios toma su vida, pero no es un asesinato, porque Dios les da el comienzo y les da el fin. O cuando nosotros hablamos y decimos no hurtarás, no dice no robarás, dice no hurtarás. Y yo les he explicado muchas veces el término jurisprudencial que tiene. Ahora, implica muchísimas cosas de no tomar lo ajeno porque Dios ha repartido las riquezas. Dios ha hecho ricos, ha hecho pobres. Y ha hecho pobres que serán ricos, y ha hecho ricos que van a ser pobres. La Biblia habla ampliamente sobre administrar los bienes para Dios, el tiempo para Dios, la vida para Dios. Aún somos desafiados en nuestro lenguaje, no solamente en no jurar o en no decir mentiras. Entonces vamos encontrando que toda la Biblia es la ley de Dios. ¿Encontraron algún versículo que hable sobre la ley moral de Dios? Porque posiblemente hemos hablado de cosas y hemos dicho cosas que la Biblia no nos dice, pero es el consejo de Dios. Y el consejo de Dios está basado en principio y verdades por las cuales Dios nos preserva. Ahora, hay muchas características del consejo de Dios. Yo estoy sacando posiblemente las más relevantes. Todos los hombres a lo largo de la historia somos preservados por el consejo de Dios. ¿Cómo comienza el Salmo 1? ¿Alguien me lo pudiera decir? ¿Alguien quisiera compartir con nosotros el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Sí, pero el Salmo 1 es un poco más larguito, Jairito. Ah, es que usted dijo, ¿cómo comienza, pastor? Sí, claro. Pero es que sigue el versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y miren lo particular de este primer versículo, porque todo tiene que ver, o estás en el consejo de Dios o en el consejo de pecadores y de escarnecedores. Los dos tienen que ver con acciones que se toman, que comienzan con alguien que te dice, que te acompaña, que te guía. Y esto es muy importante. Entonces, el origen es Dios y estamos viendo características de Dios. Vamos a meditar unos versículos
¿cómo se llama esto? Que necesitamos meditar para anclar estas verdades. Y está en 2 de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dos cosas que Pedro nos dice. Primero, la ley de Dios no fue para que nosotros viviéramos felices. Hay un beneficio. Sí, encontramos gozo, bienaventuranza, pero eso no es lo importante y les voy a decir por qué. Porque la ley de Dios es eterna, o sea, el mandamiento de preservar, de adorar el día del Señor, de honrar padre y madre, de no hurtarás, de no matarás, de no tener imágenes, de tener un solo Dios, es eterno y no es a causa del pecado. Ahora, la ley dice, según Romanos, que fue hecha pública para tener pruebas suficientes y condenar al hombre, para llevarlo a Cristo y decirle, yo sin la fe en Cristo no puedo, porque aquel que violenta un aspecto de la ley de Dios o del consejo de Dios ha quebrantado todos los mandamientos. Y miren lo interesante, ¿cuál es el origen del consejo de Dios? Dios. ¿Por qué Dios lo envió? Porque el hombre necesitaba ser feliz. No, acá dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no hay una necesidad intrínseca en el hombre de conocer la ley de Dios. Cuando hablo de intrínseca, para que me explicarme un poquito mejor, o sea, no es por diseño del hombre. Es a causa de su diseñador. ¿Sí me comprenden? ¿O sí me hago comprender, por favor? Y los que escribieron lo que Dios quiso que se dejara redactado. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y esto es muy desafiante, porque la Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos para conocer a Dios y todo lo que Dios ha planeado que se quiera revelar. Hay cosas que Dios nunca se va a revelar. Ahora, solo piensen en algo. La palabra de Dios es eterna. Amén. Muy bien. Amén, ¿No pastor. ok. Sí, señor. Muy bien. Eso me alegra que estén ahí. Amén. No estén haciendo otras cosas. Estén atentos. Listo. Lo que quiere decir que Dios no nos va a revelar tampoco en la eternidad posiblemente nada más. Todo lo que necesitamos está en la Escritura. ¿No les parece extraordinario? Tenemos el privilegio de deleitarnos en ellas. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolidación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios nos sostiene a través de su palabra, nos preserva, nos cuida. ¿No les parece interesante? Salmo 10:2, perdón, 102:18. Se escribirá esto para las generaciones venideras y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Trae esperanza, nos permite alabar, nos permite ver su gobierno en medio de nosotros. Pero fíjense que todo el consejo de Dios tiene que ver con Dios, no con nosotros. Entonces, son unas consideraciones que yo quiero que nosotros veamos para que nosotros cuando aconsejemos, no aconsejemos con el sentido común. ¿Por qué razón? Porque la palabra es de Dios. O sea, más allá de mí, yo pienso, sí, porque ese es algo que hoy en día tenemos, ¿no? El Señor dice que hay que congregarnos, pero es que yo pienso que sí, es bueno congregarse, pero mejor lo hago virtualmente o lo hago en el lugar que me conviene, porque hay muchas personas que entienden quién es Dios, qué es el evangelio, entienden cuáles son las verdades bíblicas, pero se mantienen en lugares donde no se honra a Dios por conveniencia.
por estatus, por cómo son reconocidos. Manifiesta y revelada es la existencia de Dios, de su reino y de su gobierno. ¿En qué? En el consejo de Dios. Miren, una de las características de la palabra de Dios es que es clara. La palabra clara o claro es perspicuo o perspicua, que significa que es transparente o muy claro. Se explica con claridad y inteligible y transparente. ¿Qué significa? Que cualquiera puede entender. Un ejemplo: no adulterarás. ¿Se entiende? Hay que explicarlo. Hay que llevarlo a un acuerdo, a ver qué es adulterio y qué no es adulterio. Ahora, lo interesante de este mandamiento, el séptimo mandamiento, no se refiere solamente al matrimonio. Se refiere a cualquier principio, ya sea litúrgico, económico, laboral, civil. Se los puedo demostrar. El Señor acusó a su pueblo de adulterio. ¿Por qué razones lo acusó de adulterio? Que se fueron en pos de otros dioses. Muy bien. El Señor se casó con la iglesia, ¿no? ¿Se va a casar? Tampoco. Es una metáfora. Pero lo acusa de adulterio. ¿Por qué? Porque cuando usted contamina su adoración en la vida, yéndose en pos de otros dioses, llámese papá, mamá, hijos, trabajo, economía, diversión, está adulterando su relación con Dios. Cuando no se ha hecho justicia a los huérfanos, a las viudas, cuando no se dispone nuestra inversión en el reino de Dios, el Señor nos acusa de adúlteros. Solo haga un estudio de la palabra o de la denuncia que han adulterado, porque el Señor los acusa de adulterio. ¿Quiénes se acuerdan de algunos ejemplos? Una es la idolatría. Sí, ya lo habíamos hablado, pastor. Otro que no tenga que ver con la idolatría, pastor. También en un contexto de desobediencia, de rebeldía del pueblo de Dios, también el Señor les habla de adulterio. Ajá, muy bien, que ellos escucharon su corazón. Para muchos es, pero pastor, es que se me hizo tarde. Sí, pastor, no puedo porque es que se me presentó un compromiso. ¿Se han dado cuenta que eso es serio? Y la palabra de Dios es muy clara. Siempre en todos sus principios. Miren, solo hilen estas 4 verdades que pudiéramos pasarnos toda la noche con el Salmo 119 para hablar de características de la palabra de Dios. Yo solo he sacado 4. La Biblia es palabra de Dios. Es muy clara, o sea, es muy fácil de entender porque va a la razón. Es ley. ¿Qué significa? Cuando digo que es ley, que es normativa. O sea, que si tengo que hacer A o B, tengo que hacer lo que la palabra de Dios dice. Un ejemplo, queridos hermanos, solo para que lo tengan en cuenta. La Biblia, cuando 2 personas se van a casar, ¿cuál es la normatividad y la jurisprudencia de ellos? Se lo digo en un versículo: el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Amén. Muy bien. Si es normativa, me dice que todos los días de mi vida yo tengo que procurar unirme a mi cónyuge. ¿O no? Es como cuando usted enciende el carro, abre el contacto y arranca. ¿Qué es la normatividad del motor? Pues que haya combustión en el motor
y que el oxígeno se mezcle con la gasolina, haya una explosión, los pistones se muevan y todo funcione perfectamente. Eso es inevitable. Si eso no funciona, ¿qué tenemos que decir? Que está dañado, ¿o no es así? Si usted tiene 100,000 prendidas del carro, la normatividad de esa función tiene que ser esa. ¿Hay alguna excepción para esto? No. Por eso yo le digo, cuando hablamos del consejo de Dios, decimos que es palabra de Dios y expresa que Dios está gobernando. No solamente que es Dios, es muy clara, porque si nosotros decimos que no es claro el mandato, estamos diciendo que Dios es un tramposo. Hemos dicho que Él es el guiador, por eso su palabra es ley, o sea, ¿qué dice? Es normativa. O sea, yo tengo que entender que entre cualquier opción en la vida, lo que dice Dios está por encima de cualquiera. Por eso los mismos apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estábamos hablando del ejemplo del matrimonio. El principio normativo del matrimonio es que el hombre se una a su mujer y sean una sola carne. O sea, el propósito del matrimonio es que dos seres sean uno solo. Pensamiento, palabra. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Pregúntenle a Dios, que Él es el diseñador. Y esto es justo. ¿Qué quiere decir con jurisprudencia? Que la ley se cumple. Si no hay una sanción, es una regla o norma establecida para regular. ¿Qué es lo que se regula? Que posiblemente aquel que dijo que quería ser esposo y aquella que quería ser esposa encuentre en algún momento en su vida el no querer compartir el día con día con su esposa. De hecho, es tan precisa la norma de Dios que dice que si usted quiere estar separado de su mujer o la mujer del marido, que sea por causa de la oración y por no más de 2 días. El tercero ya tiene que estar pensando que va a volver a su cama. Ni siquiera dice que estén separados de la habitación o el lugar de vivir. O sea, cualquier designio, como hay costumbres en algunas personas que dicen, pastor, es que mi esposa se va de vacaciones, entonces vuelve en un mes. ¿Sería lícito? ¿Sería jurisprudencial? ¿Sería lo normal? ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios es normativa en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué yo les decía que no solamente nosotros podemos catalogar de la moralidad de Dios? Porque una persona que se vaya de viaje y de vacaciones no es pecaminoso. Pero si para hacerlo tiene que abandonar su matrimonio, sí lo es. ¿O no es así? Recuerden, la ley de Dios es normativa en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es tan importante que los jóvenes cristianos se casen en yugo igual, no en yugo desigual. Es tan importante que los padres estén en sus casas instruyendo a sus hijos. Miren lo interesante del último apunte que tenemos aquí. El consejo de Dios es vida. O sea, una verdadera vida sujeta a su palabra, que es ley, sujeta a ese consejo, que es claro. O sea, él no está escondido, no es engañoso. Y que viene de él. Pues va a expresar el poder de Dios, la familia de Dios, el reino de Dios. ¿No les parece extraordinario? Por eso cuando les digo que aconsejemos y que somos consejeros, lo hacemos no con el sentido común, sino con la palabra de Dios. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. ¿Aportes? Todo entendido, pastor. Eso espero. Eso espero. Yo no espero que se asusten, sino que participen.
Segunda de Pedro 1, 20, 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? ¿Y por qué se me repitió? Ah, no, si es la misma diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo quiero que nosotros consideremos lo siguiente, queridos hermanos, frente a lo que tenemos que entender sobre la consejería práctica. Entonces, debemos que considerar que para escuchar la voz de Dios, el consejo, debemos tener la actitud correcta. Juan capítulo 7, versículo 17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, esto es un ejercicio intelectual, ¿o no es así? ¿Por qué razón? Porque todos nosotros debemos estar atentos. ¿A qué? A la palabra de Dios. Debemos dedicarle tiempo. Debemos recibirla con gozo. Debemos creer en ella. Debemos honrarla. Debemos amarla. Debemos obedecerla. Debemos predicarla. Yo estoy hablando un poquito rápido porque voy a explicarla una a una en esta clase para que nosotros podamos comprenderla. Recuerden que estamos diciendo, el consejero es Dios. La Biblia es el consejo. ¿Para quién? Para el hombre. Particularmente en nuestra época es para el hombre caído, para el hombre que ha pecado, que ha salido fuera de la gracia de Dios. Pero estos 8 puntos tienen que ver con el diseño de Dios. Nosotros como seres humanos tenemos inteligencia, o lo llamaríamos intelecto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos racionalizar lo que estamos leyendo. Yo no puedo decir, no sé qué hacer. No sé, alguien me puede hablar de una coyuntura de vida, de una circunstancia de donde el ser humano no supiera qué hacer. Uno solo, por favor. Pastor, en una crisis económica, por ejemplo. Muy bien. En la crisis económica hay varios principios de la escritura. A mí me parece muy interesante que en una crisis económica lo primero que llama es a la mayordomía. Cuando nosotros hablamos de la mayordomía, estamos hablando de la administración de lo que nosotros tenemos. O sea, darle prioridad a los gastos. Y el diseño de Dios es muy, muy interesante porque nos pone muchos ejemplos de la mayordomía cristiana, ¿sí? En el sentido de primero dedicar las cosas para el Señor, pero sin descuidar nuestra economía. Y alguien dirá, pastor, estamos en crisis, han aumentado todas las cosas y miren lo interesante que ha sucedido. Todos en el 2022 hemos recibido algún tipo de aumento. Muchos han recibido bonos, cosa que no se ve reflejado en nuestra participación en la iglesia. Todo lo contrario, nos excusamos, estamos en pandemia. Ahora, Dios tiene un principio, nos lo muestra cuando habla de la viuda que depositó 2 blancas. ¿Si es así o no? ¿Se acuerdan? No son 2 niñas blancas, por si acaso, ¿no? La Reina Valera en 1909, cuando dice que la viuda depositó 2 blancas, se refiere a las 2 monedas más pequeñas que había de denominación en el Imperio Romano en ese momento. Y esto me parece interesante. Y el Señor dice que ella dio todo lo que tenía. Ahora, esto es interesante porque ningún cristiano va a la iglesia sin la intención de no ofrendar. Y ella dio todo lo que tenía, no en el sentido de dar todo su sustento, sino que dio todo lo que había apartado para su ofrenda, sin reservarse alguno, porque alguno dice,
pues yo tengo que dar X cantidad de dinero y llegan al día de culto y dicen, no, eso es mucho y dan la mitad o la cuarta parte o no dan nada. En la economía el Señor no nos cambia los principios, ni de congregarnos, ni de diezmar o ofrendar, ni de comprar alimentos, ni nada. ¿Qué nos dice? El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. No nos dice por si usted no tiene para el bus, para ir a la iglesia, pues no vaya, conéctese. ¿Qué es lo que dice? Acuérdate del día de reposo, o sea, no lo olvides. Entonces, miren lo interesante. Cuando nosotros hablamos del consejo de Dios, muchas de las cosas que tenemos y nos pasan en la vida es porque a veces son consecuencias de nuestro mal obrar, porque no hemos estado atentos, porque no hemos dedicado tiempo a la palabra de Dios para poder hacer. A veces hemos forjado hijos por años, hijos impíos, hijos malos. Nunca le hemos predicado a nuestro esposo o a nuestra esposa, porque puede ser que nosotros hayamos sido no creyentes y uno de los esposos o uno de los cónyuges llegan al evangelio y la Biblia trata como principio, dice, si no te prohíbe, si no va contra Dios, pues no te separes, no te divorcies por causa de Dios, pero si es una persona que te ataca, que te dice, sepárate, claro, esos son palabras mayores, pero esa es la voluntad de Dios. Muchas de las cosas que nosotros sufrimos, queridos hermanos, es porque no acatamos el consejo de Dios. Por eso tenemos que dedicarle tiempo a estudiar su palabra y recibirla con gozo, aun cuando nosotros comprendemos que es muy difícil para uno. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos rebeldes? Cuando son pequeñitos, ¿qué hacemos con los hijos rebeldes? Los cogemos de la oreja y ñaca, ñaca, ñaca. O viene la visita y son chiquiticos y los pellizcamos. Pregunto, ¿eso funciona cuando tienen 20, 30 años? ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer como principio cuando tenemos hijos adultos dentro de la casa y son necios y contumaces? Como principio, estoy diciendo. ¿Entregarlos a los ancianos? Muy bien, esa es. Ahora, debemos recordar que en el Antiguo Testamento los ancianos tenían poder civil. Por eso ellos podían ejecutar la muerte. Hoy en día no. ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hacen los ancianos? Predicarle el evangelio. Si rechaza a Cristo, pues tenemos que invitarles a decirle a los padres, saquen a sus hijos de su casa. ¿Sí? Por amor al Señor. ¿Ustedes saben qué implicaba sacar a un hijo fuera de la casa de un judío? Así no muriera. ¿Saben qué implica? Desheredarlo. Por eso entonces tenemos que entender que si nosotros somos cristianos, nos declaramos cristianos, tenemos que ponerle atención a la palabra, dedicarle tiempo, recibirla con gozo, aunque va en contra nuestra. Debemos creer en ella. La Biblia dice que la palabra de Dios está no para salvar como ley, sino para que la persona se vea incapaz y diga necesito de Cristo, crea en Cristo y sea salva. Por eso yo les puse en el quinto punto que debemos honrarla. ¿Qué significa honrarla? Ya lo vamos a ver adelante. O sea, honrar significa respetar, inclinarse, doblegarse, sujetarse. Debemos amar la palabra. Debemos obedecerla y predicarla. Yo les voy a desafiar a todos ustedes.
pongan en práctica la palabra en algo, en el área económica como me lo pusieron, o en el área relacional, o en el área sentimental o sexual, en el área, en cualquiera de las áreas, y pongan sus principios y verán que serán bendecidos. Vamos a entrar en materia uno a uno para poder entrar y mirar. Estar atentos. ¿Qué dice la Biblia de estar atentos? Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Debemos recordar que Santiago está hablando del consejo de Dios. Ahora, no está diciendo que nos quedemos en silencio. Para mí es particular estas clases porque ustedes a veces no aportan mucho. Y me queda en el corazón a veces la pregunta, ¿entendieron todo? ¿Están atentos al consejo de Dios? Miren lo interesante en el culto. Para muchos cristianos o que se llaman cristianos, no lo sé, todo lo que van a escuchar de Biblia en la semana lo hacen en la iglesia. Por eso me parece muy contradictorio que alguno esté con el celular en la mano, hablando con el vecino, cuando deberíamos estar atentos, tomando nota. Y cuando digo tomar nota, no es copiar todo lo que el pastor dice o todo lo que el predicador dice, sino nosotros hacer estructuras de tomar apuntes. Posiblemente nosotros hoy en día en los colegios se va más a jugar y a compartir y a hacer otras cosas que a aprender. Yo quisiera que nosotros consideremos, usted cuando ve sus apuntes, ¿entiende sus apuntes? Se les da un título, se les da 3 puntos. Si ustedes hicieran solo eso y hilaran sus ideas y sus conclusiones con eso, sería maravilloso. Eso significa estar atento en la prédica, en el devocional diario, estar atento, porque con la palabra de Dios podemos tener vida, podemos ser bendecidos, podemos saber qué hacer, podemos saber guiar la norma. Yo no sé si a ustedes a alguno le ha pasado que llega a una ciudad y no sabe el pico y placa. ¿Uno qué busca? La norma. ¿Para qué? Para evitarse un comparendo. Si fuéramos así en la vida con Dios, ¿será que esto le agrada a Dios? Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué significa estar atentos? Una acción increíble. Oír. ¿Y cuál sería la otra? Entender, No. guardar. Sí, guardar, pero en otra palabra. Hacer. ¿De qué nos sirve tener tanta doctrina? La salvación no se pierde. Dios es soberano. Y en nuestra economía no somos buenos mayordomos, como dice la Biblia. En nuestra vida diaria no hacemos lo que Dios dice que debemos de hacer. No hacemos justicia al prójimo, no hacemos justicia a la viuda, al huérfano. No predicamos al inconverso, todo lo contrario. Lo odiamos, lo detestamos. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Alguien quisiera explicarme este versículo, por favor? Todos tienen la oportunidad de explicarlo. Recordemos que la idea es que estamos hablando del consejo de la Biblia. Vamos a tener muchos domingos, perdón, muchos martes para poder explicar sobre el tema de consejería. Ahora estamos particularmente hablando de manera general. Tiene que ver con quien oye la voz de Dios, los beneficios que va a tener, pastor. Muy bien, ¿y a quién se está refiriendo? ¿Al converso o al inconverso? Al converso, pastor. ¿Alguien más?
Tengo muchos oidores. Por favor, participen. Estamos hablando del consejo de Dios. No teman en quedar mal. Cuando uno queda mal es cuando más aprende. Pastor, es un llamado a la iglesia a escuchar la voz de Dios, ¿no? Muy bien, pastor. Y recordemos que estamos hablando de la voz de Dios como el consejo de Dios. Yo les hago una pregunta en el sentido que cómo ustedes aconsejan. Alguien viene y dice, es que mi marido me golpea, llega borracho, no trae dinero, no sé qué hacer. ¿Cuál sería su consejo de ustedes? El sentido común nos dice, no te dejes. El sentido común nos dice, denúncialo. El sentido común es, pide ayuda. Y está bien, hay que hacer todas esas cosas. No vayan a pensar que estoy diciendo que la mujer se tiene que dejar. Pero ¿cuál es la tarea que hay que hacer? Predicar el evangelio. Yo he visto que muchos padres paladean a sus hijos con regalos, con salidas, con ir al cine a comer hamburguesa y todo eso está bien, pero no se esfuerzan por traerlos a la iglesia, no se esfuerzan por hacer un devocional con ellos, no se esfuerzan por orar con ellos, no se esfuerzan por desafiarlos a instruirlos en el Señor. Cuando en Apocalipsis dice, ¿se acuerdan a qué iglesia está llamando? No me acuerdo. Esa iglesia no existe. ¿La Odisea? Muy bien. ¿Se acuerdan cuál era la particularidad de la iglesia de la Odisea? Ellos tenían una particularidad. Que declara básicamente Esto que no cómo eran eran ellos. ni fríos ni calientes, Eran eran tibios. tibiecitos, ¿sí? Posiblemente acá en la iglesia hay muchos tibiecitos. Pastor José Henry, ayúdeme, ¿cómo describiríamos, usted cómo describiría, yo sé que acá no hay ninguno de su iglesia aquí, ¿cómo describiría a un miembro de su iglesia tibio? Hágalo así, como para desahogarse. Pues sencillamente como el que dice que teme a Dios, pero en su vida pues no refleja ningún temor, ¿no? No se congrega, no lee, no teme a Dios realmente, ¿no? Pero quiero que me diga más, o sea, en términos pragmáticos, prácticos, ¿cómo uno ve un tibio? Yo creo que en su práctica, tanto diaria como litúrgica, ¿no? Que es finalmente la expresión de lo que es uno, ¿no? La Biblia dice que del corazón sale el resto, ¿no? Entonces salen nuestros actos, incluso nuestras palabras, y ahí es donde uno ve realmente cómo es una persona. Es decir, es como alguien que tiene una profesión, pero con su vida la niega, ¿no? Muy bien, pastor. Yo les voy a ilustrar un poquito más. Yo sí tengo ganas de decir cómo es un tibio. Es alguien que dice, Dios es soberano, pero va a las protestas. Y les voy a decir por qué. Porque es una contradicción que yo diga que Dios es soberano, porque Dios pone los presidentes, quita a los presidentes, Dios hace ricos y hace pobres. Pero yo voy a tirar piedra, a protestar. No estoy diciendo que esté de acuerdo con los gobiernos injustos, ni que soy una persona que apoya a un sector político, pero es una contradicción. Es una contradicción. Es una contradicción que no tenga para venir a la iglesia, pero tenga para ir a trabajar. Es una persona tibia. Que venga a la iglesia y me quede dormido.
porque yo tengo que venir dispuesto es a cantar, a orar, a escuchar la palabra. Es una persona tibia porque no estoy disponiendo mi cuerpo. Solo piensen en algo, ¿no? Que yo le diga a Raquelita, mi amor, mañana vamos a ir a almorzar y la llevo al mejor restaurante, compro la mejor champaña y me empiezo a quedar dormido en la mesa. Me mata esta mujer. Yo creo, cualquier mujer lo mata a uno. ¿Sí? Que uno diga, el Señor me ha perdonado todos mis pecados, soy un miserable pecador, pero tenga o guarde resentimiento a las personas que me han hecho daño. Eso es ser tibio. ¿Sí? Que yo diga el día del Señor es de Dios, pero si se demoraron media hora más en la iglesia, me moleste, me incomode. ¿Sí? Que teniendo dones y habilidades, no quiera servir en la iglesia, no quiera participar en la iglesia. Puedo darlo todo en el trabajo, puedo darlo todo en el hogar, pero no en la iglesia. Eso es ser tibio. Que personas que logren sus pensiones y puedan tener un salario ya acorde, sean personas que estén buscando ganar más dinero en vez de comprometerse un poco más de tiempo. Ahora, no estoy diciendo que sea malo tener otro trabajo con la pensión. Lo que estoy diciendo es que si usted ya tiene asegurado su dinero, sus ingresos, su sustento y abrigo, ¿por qué no trabajar por lo que el orín no corrompe ni la polilla se come, que es predicar el evangelio? Es ahí donde el Señor Jesús llama y dice, acá está mi consejo, estén atentos, estoy llamando a la puerta. ¿Me oyes? Abre. O sea, cuando dice abre es ríndete, escúchame, cenaré con él a la puerta. Esto es muy importante. Entonces, a estar atentos con la palabra de Dios. 3 versículos más para estar atentos. Romanos 10:17. ¿Cuál es la razón de estar atentos a la voz de Dios, al consejo de Dios? Porque la fe es por él oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no los voy a convencer con argumentos. Miren, queridos hermanos, a mí me pasan cosas raras. Yo sé que alguien de esta sala se va a dar cuenta de qué yo voy a decir. Un día me estrellaron el carro, un joven que me dijo, señor, estoy sin papeles, soy venezolano, me quedé sin frenos. Y estaba desesperado, estaba mal. Yo estaba con el pastor Ismael como testigo. Y yo le dije, está bien, no te preocupes. Y me fui. Y mandé a arreglar el dichoso carro. Al otro día, un hermano me dio casi exactamente la misma cantidad del dinero que me costó ese arreglo. Y encima me lo dio en una billetera. Y para mí fue como, oh Señor, tú eres bueno. ¿Sí? Y son cosas así. Ahora, no estoy diciendo que hagan las cosas por recompensa. Lo que estoy diciendo que yo le tengo que creer a Dios, que tengo que procurar actuar con justicia. Cualquier otro me hubiese dicho, llama a la policía, denúncialo, que le quiten todo. Yo no sé si el señor dijo verdad, mentira, pero hablaba como un venezolano, olía a feo porque no parecía que no se había bañado, su ropa estaba sucia y estaba trabajando como mototaxista o como visitaxista más bien, porque era un visitaxi. Entonces yo como que discerní, argumenté y yo dije, tomé una decisión. Predicar el evangelio no siempre tiene que ser, es Cristo, Cristo. No sé si un día me lo encuentre y le pueda compartir. Yo simplemente tranquilo le dije, el Señor te bendiga. Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quisiera que un padre que tenga hijos pueda repetir este versículo. Ayúdenme, por favor, y yo tomo agüita. Acá no hay papás. ¿Alguien que tenga hijos?
Yo y justamente estoy durmiendo a mí. Entonces, Por eso exacto, estaba así, porque ella está un poquito inquieta hoy. muy bien. Papás dice es hombre o mujer, padre o madre, que tenga hijos. ¿Cómo dice el texto, por favor? ¿Cuál de los dos, pastor? De Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo Muy, 4:4. muy bien, muchas gracias, diácono Sergio. Lo que quiere decir que nuestros hijos no necesariamente necesitan mañana qué comer y qué vestir y que nosotros solamente estemos preocupados por eso. Necesitamos sentarnos con ellos todos los días, como dice la palabra, a que vivan de la palabra que sale de la boca de Dios. Le pregunto, diácono Aldemar, ya que usted leyó, entendiendo este consejo, ¿qué tenemos que hacer como padres? Se murió. No solo de alimento vivirá el hombre, sino de la boca, de la palabra del Señor, de su palabra, de su escritura, de lo que viene de lo alto del cielo. Sí, pero como padre, ¿qué tenemos que hacer con relación a este consejo? Enseñar a nuestros hijos sus mandamientos, su ley. Así como darle pan, o sea, nosotros podemos hacer buen mercado, llenar la nevera de carnes, de frutas, verduras, la alacena, arroz, frijoles, la mesa con frutas, buen colegio. Tenemos que estar ahí todos los días enseñándoles el consejo de Dios. O sea, lo fundamental que está diciendo ahí el Señor es que no la vida que nosotros tenemos no es solamente, por eso los llevamos a culto, donde el lugar donde están son nuestra familia, nuestros hermanos. ¿Sí, sí me comprenden? Ese es el consejo y es como estar atento. Malaquías 2:2, si no oyereis y si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre nosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Por qué quiero terminar con esto? Porque ustedes hoy me pueden escuchar. Es un deber de un esposo instruir a su esposa en la palabra de Dios. Es el deber del esposo instruir a la esposa y a los hijos en la palabra de Dios. Es deber del esposo llevar a la esposa y a los hijos a adorar a Dios. Recuerden que el hombre es cabeza del hogar. Ahora alguien dirá, pero si el esposo es una persona no creyente, entonces le recae a la señora esposa dar este ejemplo. Sí, sí me comprenden. Es el consejo de Dios. Yo estoy atento. Atento. Segunda idea, debemos dedicarle tiempo. Es imposible, queridos hermanos, que trabajemos 10 horas y luego decimos, ¿hizo el devocional? No, pastor, no tuve tiempo. Juan David hizo el devocional. Juan David Dávila, ¿está por ahí o ya se fue? Parece que no está, solo dejó la imagen. Es interesante, ¿no? Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Ustedes creen eso? A mí de todos los textos me parece extraordinario. O sea, si yo no tengo la palabra de Dios que me esté guiando en la vida, posiblemente lo que yo esté haciendo, estoy convencido que lo estoy haciendo para Dios y que está bien, pero oh noticia, puede que no sea de Dios. ¿Sí, sí me están comprendiendo? Puede que hay muchas cosas en la vida que estemos haciendo perfectamente y que moralmente no esté mal. La pregunta es, ¿Dios lo aprueba? ¿Es la que está guiando nuestro caminar? ¿Nuestro camino? Les voy a mostrar
hilando un poquito y era muy intencional el versículo anterior. No sabía que el diácono Sergio lo iba a leer, si no era cualquiera. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 9. ¿Alguien lo quisiera leer? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muchas gracias, mi hermana. Como madre, como cónyuge, como miembro de una iglesia, ¿usted qué entiende que debe de hacer hoy, mañana, hasta el día que se muera, entendiendo esto? Enseñarles la palabra de Dios a mis hijos. Muy bien. También a su esposo. Muchas decisiones que usted tiene que decirle, mi amor, esto no le agrada a Dios, por decir. O esto sí le agrada a Dios. A veces olvidamos eso. Miren, este texto dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, perdón, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El ejercicio que las palabras esté en nuestro corazón quiere decir que esté en nuestra boca, en nuestro entendimiento. Saber decidir. Quieren ser buenos consejeros, tienen que saber qué es lo que Dios aprueba, qué es lo que Dios quiere. No solamente con relación a los diezmos, al dinero o al día del Señor, es con relación a muchas cosas en la vida. ¿Cómo lo haces? Repitiéndolas a tus hijos. Miren, este es un ejercicio bonito y pedagógico de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen a sus niños en el jardín o en primaria y uno dice, esta tarea el profesor no se la dejó a mi hijo, me tocó a mí. Y empieza usted a recordar o biología o matemáticas o gramática o lo que sea. Cuando uno hace las tareas con los hijos, ¿quién es el que más aprende? No es uno. Cuando usted le repite la palabra de Dios a sus hijos, es algo muy interesante. Porque usted mismo se la está repitiendo a usted mismo. ¿Han leído toda la Biblia? ¿Cuántas veces? ¿Saben que hay libros como Miqueas, Zacarías, Sofonías? ¿Sí hay el libro de Sofonías o no? Sí hay. Es interesante, mis amados hermanos, que nosotros no veamos este ejercicio y pensemos que solo traer dinero es lo necesario para nuestra vida. ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? Pues, Repetir, Así señor. como nos alimentamos y así como tenemos una necesidad también, la palabra de Dios es una necesidad para nosotros, como los hijos. Ujú. Ahora, es toda la palabra de Dios. Muy bien, Adrianita, porque hay algunas personas que piensan que los salmos solo son promesas y son para orar. ¿Por qué no oran con Romanos, con Efesios, con Gálatas, con Amós, con Oseas? Cuando digo que oren con estos personajes, no es que los invoquen ni los sacan de la tumba, sino que abran el libro de Oseas, de Sofonías, de Malaquías, de Romanos, de Gálatas. Y miren lo interesante, dice, las repetirás. ¿Cuál? Las palabras que yo te mando hoy. Y las hablarás estando con ellos en tu casa. O sea, es necesario que los padres estén en casa
Papá y mamá estén en casa, Dios mío. Hay padres que son ausentes, sea hombre o sea mujer, son trabajólicos y piensan que el recompensar con los hijos a veces es un tiempo de vayamos al parque, vayamos en bicicleta, vayamos al cine, vayamos a comer hamburguesa. Todo eso lo pueden hacer, pero esto es lo fundamental, no solo de pan vivirá el hombre. Yo tengo que dedicarle tiempo a la palabra. ¿Sí me están comprendiendo? Esto es tiempo porque el tiempo es vida. El tiempo es algo no renovable. Muy bien, diácono. Proveer el pan físico y el pan espiritual. Y nuestra hermana Sofía, perdón, Sonia, muy buenas noches, que hace rato entró, ¿sí? Y sí, es verdad, hay que recibir a Cristo de corazón, pero es a través de su palabra. Sin su palabra puede que estemos en un Cristo equivocado, ¿sí? Entonces esto es muy importante, queridos hermanos, que no perdamos de vista. Entonces miren, repetirlas, hablar con ellos sobre la palabra de Dios, estar con nuestros hijos, y a veces sí la pasamos bien, pero hablan sobre temas de la palabra de Dios. Hay muchos queridos hermanos que termina el culto, no dice amén, y empiezan a hablar de fútbol, de otros planes, de otros negocios, y a veces no hay tiempo para hacerlo. Al acostarse, cuando te levantes, miren lo interesante, le dedican tiempo para el consejo de Dios. Miren lo que hace aquí. Las atarás, dice, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás. A veces uno deja como tarea, aprendan este versículo a los niños, y al otro día no aparecen. Muy bien, Juan David, ¿ya apareció todavía? Señor, perdón. Muy bien, le estaba preguntando si ya había hecho su devocional. No, señor, estoy en proceso. Ok. Entonces, debemos recibirla con gozo. Hay muchas cosas que no vamos a recibir con gozo porque afrenta nuestro corazón y nuestra vida. Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Miren, uno de los hombres que más sufrió por predicar la palabra del Señor fue Jeremías. ¿Quién se acuerda de Jeremías? El profeta lloró ¿Y por qué lloraba, querida hermana Adriana? de todo lo que le pasaba al pueblo de Israel, todas las cosas que tenía que ver. ¿Y quién se acuerda más del contexto, por favor, del profeta Jeremías? Es parte, es verdad. Lamentaciones es uno de esos libros. Y creo que cualquiera lloraría ver que a las vecinas les estén sacando los hijos de las entrañas, a los niños recién nacidos los estrellen contra las piedras. Pero ¿por qué pasó todo esto? ¿Quién se acuerda? Por la desobediencia del pueblo, por Por la no idolatría. por no oír la voz del profeta, porque decidieron no Ajá. escuchar. Ustedes se imaginan, queridos hermanos, que a mí a veces me da rabia, y no debo de desconocer eso, porque yo aconsejo a los hermanos y luego veo que les pasan muchos males, y en mi corazón es, yo se los dije, yo les avisé, y los veo sufrir, y mi corazón llora, porque sencillamente nosotros no hacemos caso. Jeremías lloró y lloraba y se angustiaba porque Dios le dio palabra. Él dice, fueron halladas tus palabras. Él se las comía, ¿sí? Pero a él le daba gozo porque eso era bien y por alegría. ¿Saben qué predicaba Jeremías al pueblo? Que se sujetara, que no protestara, que no se rebelara, que no quisieran justicia por su propia mano, que no se levantaran contra sus conquistadores. Y él les da las razones, porque ustedes por mucho tiempo han obrado mal.
y ya llegó a colmo el juicio de Dios. Y Dios si ustedes se doblegan, el Señor rápidamente los va a sacar de ese juicio. Y escuchó el pueblo, no escuchó. Hay momentos difíciles, queridos hermanos, que nosotros debemos entender que es por causa de nuestra propia pecaminosidad, de nuestra rebeldía que nos pasan las cosas, porque no escuchamos, porque tomamos malas decisiones, porque abandonamos al Señor, abandonamos servir al Señor. Miren, yo hoy hablaba con una hermana y yo le decía, ¿tú te has preguntado por qué te está pasando todas estas cosas? Porque ella está muy enferma. ¿Para qué Dios está tratando contigo? Porque sabemos que la salvación no se pierde. Y ella me dijo, no sé, pastor. Usted me puede decir, no, yo tampoco sé. Pero lo que sí sé es que todo es para bien. Amén. Amén. Así es. Entonces, hay que recibir siempre la palabra con gozo. Por eso no comprendo la depresión de muchos hermanos. Porque si uno está gordo es porque uno no cuida lo que come. Si uno está enfermo, muchas de nuestras enfermedades son por años que venimos haciendo las cosas mal, abusando de nuestro cuerpo, abusando de nuestra mente, abusando de nuestra economía. Entonces, cuarto punto. Debemos creerla. Y les tengo posiblemente el mismo versículo. Para poder predicar con certeza, para poder dar el consejo, hay que creer que va a ser así. El Señor le dijo a Jeremías algo muy importante y era que él tenía que decir y hacer todo lo que él le mandaría a decir. Y él mandó noticias no muy halagüeñas ni dulces. Simplemente hay que creer. Si ustedes le pudieran decir a sus hijos las cosas como el Señor las dice, si usted es un hijo rebelde, si usted es un hijo que se insubordina, si usted es un hijo que no obra bien, lo más probable, queridos hermanos, es que le vaya mal a nuestros hijos. Por eso es necesario tener pluralidad de hijos, para no tener pequeños reyes, pequeños esclavistas en la casa, que comen lo que quieren, que se visten como quieren, que lo tienen todo. Porque cuando uno tiene varios hijos, y yo lamento no tener más que 2, quisiera haber tenido más, porque así les cuesta más. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren lo interesante que yo quiero meditar con ustedes. Hay muchos hermanos en la iglesia que son fieles en sus diezmos, pero fallan mucho en su asistencia. Hay muchos que son muy fieles en su asistencia y fallan en sus diezmos. Hay muchos que son fieles en sus diezmos y su asistencia, pero son injustos en su vida diaria, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Eso es lo que está diciendo el profeta Samuel, que el consejo de Dios debemos honrarlo. ¿A qué se refiere? A ser coherentes. Aquello que me provoca asistir a culto debe ser que me debe también obedecer a diezmar o ofrendar, a servir y a poner en práctica la palabra de Dios en todo. Muchos tenemos muchas dificultades con perdonar. Somos buenos sirviendo en la iglesia, asistimos todos los domingos, creemos que Dios es soberano, que Cristo es nuestro Dios, Señor y Salvador. Pero tenemos una dignidad más alta que el Monte Everest. ¿Sí saben qué es el Monte Everest?
El monte más alto del Muy mundo. bien. Imagínese que alguien tenga ese orgullo y esa prepotencia para no perdonar. Se tira de su orgullo y nunca cae, se muere. Y a muchos les pasa eso. Otros son chismosos. Les gusta hablar del prójimo. Hablan a la espalda de los demás. Otros, siendo cristianos, son amadores del dinero. Ahora, Dios se complace tanto de los holocaustos de las víctimas que obedecer su palabra. ¿Cuántos de ustedes van a tomar la serie devoción de hacer los devocionales con sus hijos? Pueden hacer los suyos o pueden escuchar el devocional que yo les envío y meditar con ellos y enseñarles. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que seamos coherentes, queridos hermanos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que si alguno le da una cachetada en una mejilla, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué harían ustedes? Piénsenlo, realmente. ¿Harían lo que dice la palabra, poner la otra mejilla? Eso es muy interesante, mis amados hermanos, porque fácilmente podemos decir, Señor, Señor. Yo he escuchado a muchos decir, en este pecado no caería. Yo hoy hablaba con una hermana sobre un tema y alguien dejó la iglesia por algunos motivos, pero se unió a una persona que no sabe ni su pasado ni su presente y está en peor condición. Señor. Muy bien, ya silencié. Queridos hermanos, una de las cosas que como cristianos debemos meditar es que si somos coherentes en todo lo que hacemos y decimos. Y si usted es coherente y está entendiendo que diezmar es bueno, congregarse es bueno, hay que dedicarle tiempo a nuestros hijos. Y no necesariamente para pasear y esto, sino para enseñarles la palabra de Dios, el evangelio. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si usted hace una promesa, cúmplala. Eso es lo más coherente, su sí sea sí, su no sea no. ¿Sí sabía eso? Pedir perdón, resarcir, sostener, acompañar. Ahora, eso no lo va a poder hacer virtual. Tiene que hacerlo presencial. El consejo de Dios, ustedes lo honran. ¿Cómo se honra? Siendo coherente. ¿Sí me escuchó? Sí, señor. Muy bien. Debemos amar lo que hacemos. Yo creo que esto es muy difícil. Miren lo que dice Proverbios 4:6. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Créanle a Dios, queridos hermanos, eso significa amar. El resumen de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el resumen del resumen? El amor. Ahora, no es en el aire. Amen la palabra de Dios. Miren lo que dice el salmista 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Solo piense aquel que está enamorado cuando estaba enamorado. Pero muchos están enamorados del WhatsApp, del Kuwait. ¿Cuál es el otro? TikTok, Facebook, Instagram, y no de la palabra del Señor.
¿Cuántos de ustedes se dedican a predicar y publicar en las redes sociales? Pero claro, si ven algo que les disgusta o algo que es su opinión, como hoy todo el mundo está loco por expresar su opinión, la pregunta es, ¿predican el evangelio? ¿Aman al Señor? Mire lo que dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Hasta ahí está bonito. Pero que él dice, todo el día es ella mi meditación. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque usted se engaña. Usted puede decir, Dios es soberano, pero ¿cuántos están regañando o aburridos o regañados por su matrimonio, por sus hijos, por su iglesia? Alguna vez un hermano me dijo, pastor, ¿cuándo se va a acordar de los pobres? ¿Y por qué no pone la iglesia en el sur? Porque le dije, no tengo casa en el sur, la tengo acá en el norte. Es providencia del Señor. Teníamos un local en Barrios Unidos y no se dieron las cosas. Lo que tengo para ofrecerles es mi casa. Debemos amar la palabra. Es un mandato del Señor. Debemos obedecerla. O sea, es creerle a Dios. Esto me parece interesante de Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 7. Jeremías, cuando el Señor lo llamó, le dijo algo que algunos me dicen, no sé hablar. O me dicen, soy muy joven. Es que no soy suficiente. Se los leo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Ahora, no es de apellido niño, por si acaso. Jeremías no sé qué apellido tenía. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Usted le cree a Dios? Yo le voy a decir algo, queridos hermanos. Muchos de nosotros tenemos hijos contumaces en la casa. Predíquele la palabra. Muchos de nosotros tenemos posiblemente realidades de hogares mixtos, creyentes y no creyentes. Predíquele la palabra. Muchos de nosotros tenemos parientes que amamos y queremos. Predíqueles la palabra. Sea como Jeremías. Porque Dios ha puesto palabras en su boca y se los voy a decir por qué. Usted asiste a culto, escucha la palabra, usted asiste los martes y escucha el consejo de Dios. ¿Cómo tratamos la circunstancia de los hermanos? ¿Se acuerdan de esta señora que les dije? Golpeada, maltratada. Hay que aconsejarle. Tú necesitas, si no está en Cristo, no le solucionamos el problema. Tú necesitas ser salva. Tú necesitas. ¿Ustedes imaginan qué hará nuestro Dios y Padre con un hombre abusador de una de sus hijas? ¿No hará justicia? ¿No dice la Biblia, deja la justicia al Señor? Por eso dice, ama a tu enemigo. ¿Cómo es la manera de amarle? Predicarle. ¿Le debemos obedecer a Dios? Claro que sí. Los apóstoles lo entendieron y respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cuál es el contexto? Que los judíos le dijeron, no prediques a Cristo, no los invites a la iglesia. Y yo qué te digo, predícales.
Y Dios que te dice, predícales. Vive la palabra. Qué testimonio tan bonito es cuando nosotros podemos llegar a congregarnos. Qué tiempo tan bonito pasamos cuando nos vamos a ir a un lugar para predicar o escuchar la palabra. Debemos predicarla. Bueno, está mal escrito, predicarla. Jonás 1. Hasta el momento de adversidad, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Por qué yo les pongo esto? Porque a veces uno piensa que predicarle es al que, oye, tú disfrutas la Biblia, yo disfruto la Biblia, la vamos a leer, la vamos a estudiar. Eso es chévere, eso se llama meditarla. Predicar significa proclamar a todo aquel que se deje. ¿Ustedes lo hacen, queridos hermanos? Juan David, ¿tú le estás predicando a tus compañeros que ven cosas raras? No he tenido tiempo para hablarles porque han habido muchos problemas. Pero hay que hacerlo, hijo mío. Sí, señor. Hay que decirles, eso no le agrada al Señor. Hay que decirles, hay que leer la Biblia. Hay que decirles que somos pecadores y que necesitamos del perdón de Dios, porque Dios está viendo todo lo que hacemos. Mateo capítulo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, miren lo interesante del ejemplo del Señor Jesús. Buscaba la aprobación de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los ascetistas, de los romanos. No, a todos les predicó por igual. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben cómo se acerca el reino de los cielos? Con el consejo de Dios. Esto es lo que agrada a Dios, esto es lo que no agrada a Dios. Isaías 61, versículos 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Hay dos perspectivas de este pasaje. El primero es una profecía que se va a cumplir en Cristo, que Cristo vino a predicar el reino de los cielos. ¿A quiénes? Ahí dice claramente, a los quebrantados de corazón, a los abatidos, a los cautivos, a los presos. ¿Y qué es lo que hay el anuncio y la denuncia? La buena voluntad de Dios, acércate a Cristo y tus pecados son perdonados. Miren, es una de las cosas que ustedes pudieran hacer. En su lista de personas no gratas, ¿está alguna persona que le ha hecho daño? Acérquesele, salúdele y dígale, te perdono. ¿Me perdonas por no predicarte a mi Señor que es amor? Porque aquel que viene a Cristo, nadie será rechazado. Nadie. Amados hermanos, el contexto es que Cristo se encarnó para predicarle a sus enemigos. Pero también el otro contexto es que Isaías se acercó al pueblo que era su enemigo para predicarles. ¿Quién recuerda cómo murió Isaías? Aserrado en un árbol. Muy bien.
aserrado por Manasés, un rey impío, ¿sí o no? ¿Sí era un rey impío? Era su No, primo, era descendiente Un de rey. Salomón. era un rey del pueblo de Dios, era pariente de Isaías. Apreciados hermanos, estamos hablando del consejo de Dios. El consejo de Dios requiere obediencia absoluta. Requiere que lo escuchemos, que lo conozcamos y que nos rindamos. Si usted está entendiendo que lo que yo estoy diciendo es verdad, no es una sugerencia. No seamos rebeldes. No traigamos mal a nuestra vida. No ganamos nada. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y cuando les dijo: crucen el mar rojo, ellos empezaron a maldecir. Vayan al desierto, y se quejaron del desierto. Se quejaron de que no había agua, que no había suficiente carne para comer. De hecho, no había carne, había maná. Ustedes se han dado cuenta que los momentos donde todo está caro, no es porque el gobierno es corrupto, sino porque Dios no nos está bendiciendo de esa manera. Y si usted en medio de una carestía, de una pandemia, está surgiendo, está teniendo que comer, dele gracias a Dios. Hay muchas personas que están aguantando hambre. Y si usted está aguantando hambre, es posiblemente porque tiene una iglesia de hermanos indolentes que no conocen su vida, o usted no se ha abierto a ellos y no ha pedido ayuda. No es una manutención que se da. Las asistencias permanentes hacen que el hombre peque, pero una ayuda ocasional es necesaria. Yo los quiero desafiar a que entendamos que si ustedes están comprendiendo los consejos de Dios, tienen que arrepentirse si no lo obedecen de manera absoluta. ¿Por qué razón? Porque viene de Dios. ¿Sí me comprende? Por eso tenemos que escuchar. Mucho de lo que hemos dicho antes significa que tenemos que escuchar. Para eso tenemos que disponer nuestros 5 sentidos, estar atentos. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y recuerden que de todo lo que escribió Moisés, solo escribió Dios de su puño y letra 2 tablas. El resto lo escribió Moisés de memoria, inspirado por Dios. Levíticos 26:46, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. ¿Me comprendió? Es que el profeta de Dios habla en el nombre de Dios y usted tiene que conocer, y frente a lo que usted conoce, escucha, tiene que obedecer. ¿Qué significa obedecer? Rendirse. Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es el consejo de Dios que necesitamos para la vida eterna. Queridos hermanos, el consejo de Dios no nos va a solucionar los temas de vida. De hecho, los temas de vida a veces se ponen más complicados. Voy a hacer un ejemplo. A usted no le suben el salario, sino se lo bajan. Y tiene que seguir haciendo con su economía lo mismo, para con la iglesia, para con su hogar y para con su vida. Si estamos comprendiendo, tenemos que entender que el consejo de Dios tiene una sola vía, y es buscar la gloria de nuestro Dios. Tesalonicenses 5:21-22, examínalo todo, retened lo bueno. Les hago una pregunta abierta: ¿qué están entendiendo por lo bueno?
¿Nadie sabe? Pastor, lo que Dios aprueba en su palabra. Muy bien. ¿Sí? Sería lo que Dios demanda en su palabra también. Muy bien, o sea, su palabra es buena. ¿Sí se dan cuenta? Examínalo todo, o sea, examina tu vida, examina lo que tú practicas. Puede que para ti sea bueno. Sí, hay muchos, para muchos el dormir mucho es bueno. Pero Dios no dice eso. Para muchos el comer y saborearlo todo. El domingo leí una versión de la escritura sobre Santiago que decía que los ricos o muchos ricos comen y comen como animales para matar. Esa versión me pareció extraordinaria. Dios te ha dado una economía para que te sacies de comer y comer sin control. Dice, examínalo todo, retener lo bueno, abstenernos de toda especie de mal. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Efesios 5:10 es comprobando lo que es agradable al Señor y Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjense que da un orden, pero yo muchos veo que el bien le hacen primero a veces a sus parientes no cristianos. Es curioso, ¿no? Los cristianos dicen, yo creo en Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Y la iglesia le dice, ustedes son mis hermanos, pero es que pronto voy a cambiar de trabajo y los voy a dejar. O mi cumpleaños lo voy a pasar con mis primos y parientes impíos, porque con ellos la paso mucho mejor. Compréndame, estoy siendo irónico, por favor. ¿Consideran a la familia de la fe, como dice la escritura? ¿Están preocupados de los detalles con la iglesia, con sus hermanos en la iglesia? Porque en la iglesia no solamente venimos a la parte litúrgica, venimos a amar a los hermanos, a sostener a los hermanos, a saludar con ósculo santo a los hermanos. Romanos 10:17, así que por la fe es por el oír por la palabra de Dios. Bastante difícil, ¿cierto? El consejo de Dios. Bueno, mis hermanos, gracias. Voy a cerrar las diapositivas y voy a dejar y abrir el panel para sus aportes, preguntas, disensiones también. No, pastor, ni disensiones ni preguntas, porque todo estuvo muy claro, pastor. Muchas gracias por la clase y pues la importancia del consejo, tanto en su origen como en sus características, pastor. Muchas gracias. Tal vez en alguna palabra, si usted no quiere hablar, puede escribir. Les pregunto, ¿qué van a hacer con el consejo de Dios? Pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para poderlo vivir, ya que somos hombres rebeldes y pecadores. Diácono Aldemar, muy bien. Le quiero dar una noticia. El Señor ya nos dio sabiduría, porque ahí está su palabra. Ahí está su consejo. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a hacerles un ejemplo. Ustedes compran el supercomputador y se lo llegan en partes y ustedes no saben armarla y no hay un técnico que venga en los próximos 10 años a armársela, pero viene un manual de instrucciones. ¿Qué es lo más sabio hacer? Queridos hermanos, los creyentes, tenemos nuestro manual de instrucciones para saber qué hacer y es la palabra de Dios. Muy bien, diácono Mario, necesitamos repasar y estudiar y obedecer.
Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, diácono Aldemar. Dios ya nos hizo sabios, no porque seamos sabios de manera natural, sino porque tenemos la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Por qué tan callados? Hombres y mujeres me sorprenden. Y yo sé que en sus casas no son así. El mejor consejero es Dios, el mejor de todos. Los segundos consejeros buenos son los que aconsejan con la palabra de Dios. Los infalibles son los que aconsejan con la palabra de Dios, con los principios de Dios. En eso conoceremos a un profeta de Dios, no alguien que esté diciendo cosas de adivinación, sino alguien que da el consejo de Dios y lo conoce. Entonces, mis amados hermanos, no siendo más y viendo que no quieren participar más, espero que se sigan esforzando. El domingo los veré, ¿sí? Y nos alegra mucho de que puedan compartir con nosotros. Y bueno, Gracias, señor, que gracias por la clase y por el tiempo. esa es mi inversión como pastor. Disipularlos, moldearlos. Y muy bien. Entonces, como dijo el diácono Aldemar, pedirle al Señor que seamos sabios. Eso significa que tenemos que hacer algunas pequeñas cosas, queridos hermanos, para poder considerar lo que les estoy diciendo. Y creo que están en las diapositivas que yo compartí con ustedes, que tienen que ver con algunas decisiones que deberían tomar hoy. Y es estar atentos a la palabra de Dios, dedicarle tiempo, recibirla con gozo, creer en ella, honrarla, amarla, obedecerla y predicarla. ¿Sí estamos claros? Es ahí donde nos volveremos unos super mega consejeros. ¿Algún aporte más? Mi hermana Sonia, el Señor la bendiga y le dé la sabiduría del Señor. Entonces, hoy vamos a pedirle al diácono Aldemar que nos despida en oración, por favor. Sí, Señor. Oremos al Señor. Señor Dios, te damos gracias por esta noche maravillosa, Señor. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra, Señor, a través de este tiempo, Señor, a través de nuestro pastor, Señor. Gracias porque podemos aprender de tu consejo, Señor, y pedir sabiduría de ti, Señor. Tu palabra siempre nos dice que debemos pedir a ti porque tú eres el dador del consejo, de tu palabra, Señor, de tu sabiduría. Aunque conocemos que en tu palabra está la verdad, Señor, debemos siempre pedirte a ti, Señor, porque tú eres el que la da, Señor. Muchos la buscan, pero no la encuentran, Señor. Pero tú la revelas a aquel que quiere, Señor. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a disfrutar de tu verdad y a cada día, Señor, a poder enseñar y practicar, Señor, en nuestras vidas y en nuestras familias. Desde ya oramos por el domingo, Señor, para que nos permite congregarnos en nuestras iglesias y poder orarte a ti, Señor, con un amor ágape, Señor, un amor fraternal, Señor, donde tú nos reúnes con el único propósito que es adorar tu nombre. Confiamos esta noche en tus manos, nuestras familias y la Iglesia Universal en Cristo Jesús. Amén. Hasta luego. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Gracias. Descansen.